Hubo un momento donde Carlos Villagrán le dio vida a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana. Primero comenzó con la vestimenta. El famoso traje de marinerito era un homenaje a su padre. Este era un oficial de la Marina de México y murió cuando naufragó su barco y una ballena se lo comió. A este le sumó la idea de hacerse los cuernitos con su propio cabello fuera del gorro. Cuando habló con Chespirito sobre la creación del personaje, cosa que luego traería otros problemas, le dijo: ¿quieres que te hable así como niño o que te hable así, con la característica voz de Kiko? Y me respondió: así, con los cachetes. El amigo del Chavo se destacaba por tener 2 enormes mofletes, y aunque la creencia popular es que el actor se metía relleno en la boca, lo cierto es que tenía la capacidad de inflar los mofletes y hablar a la vez. De esta manera nació Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, y con una historia de altibajos en la vecindad que no lo vio crecer. Como siempre, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de ahora en adelante. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1942 en Querétaro, México, y provenía de una familia de pocos recursos. Hijo de Carlos Villagrán y Eva Eslava, y siendo el segundo de 4 hermanos, asumió la responsabilidad de ayudar en el trabajo a su padre, que era fotógrafo de las Alamedas. El pequeño Carlos trataba de mantener sus estudios mientras trabajaba, lo que terminó en un abandono de la secundaria en segundo año. En 1967, a sus 25 años, Carlos obtuvo su primer trabajo y fue como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, cubriendo nada más que los Juegos Olímpicos de México 1968. De esa manera, con su credencial de fotógrafo de prensa, comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano. Así fue como Carlos Villagrán se acercó al mundo de la TV, sin saber lo que le deparaba su destino allí. Trabajó como extra en algunos programas y formó parte del elenco del programa Bartolo, desempeñando varios papeles. En 1968, dentro del programa El Club de los Millonarios, surgió el primer personaje que le daría popularidad: Pirolo. Por otro lado, Rubén Aguirre, que era un actor, director y productor, comenzó en Canal 8 un programa llamado El Club de Shorty, programa en el cual Carlos interpretaba a una viejita llamada Lo Lamento. Si bien Pirolo le dio una buena popularidad, lo mejor estaba por llegar. En 1971, Roberto Gómez Bolaños, más conocido por Chespirito, organizó una fiesta en su casa y decidió invitar a los que trabajaban junto a él en ese momento. Así fue como Rubén Aguirre fue con Carlos Villagrán como invitado. Chespirito quedó encantado con Carlos, luego de que improvisara un sketch cómico con Aguirre. Ese encuentro fue suficiente para que Chespirito lo llamara días después y lo invitara a formar parte del elenco de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada en el programa Sábados de la Fortuna. Pero este programa se terminó cancelando en 1973, por lo que Carlos siguió trabajando para El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Todo era hermandad, hasta que Bolaños se vio opacado por su amigo. Sin embargo, nada fue color de rosas. El verdadero problema entre Gómez Bolaños y Villagrán se dio por la popularidad entre los personajes. Sin saberlo, el tiempo los fue enfrentando ante un público que los amaba. Cuando Kiko y el Chavo aparecían frente a los medios, casi el 70% de las preguntas iban dirigidas al personaje vestido de marinerito, mientras el personaje de Gómez Bolaños era el protagonista solo en la ficción, porque al lado de sus compañeros estaba bastante opacado. La historia oficial del problema data de 1977. Ese año, todo el elenco de la vecindad impresionó a 35,000 personas en el Estadio Nacional de Chile. Como para que se den una idea, el país esperaba tanto a los actores mexicanos que Augusto Pinochet declaró feriado nacional para que todos los padres pudieran llevar a sus hijos a verlos. El público gritó y aplaudió por Don Ramón, el Chavo, el señor Girafales, Doña Florinda y la Chilindrina. El plantel de actores estaba sorprendido por el recibimiento, pero su sorpresa fue aún mayor cuando salió Kiko. En ese momento toda la gente hizo más ruido, los aplausos y los gritos llenaron a Chile. Todos lo notaron, en especial Gómez Bolaños. Mientras volvían a México en avión, Chespirito lo llamó, visiblemente molesto, y le dijo: «Mira, hay un déficit en los registros de los personajes. Te voy a quitar algo de tu sueldo.
Villagrán ya sabía cómo venía la mano y se anticipó con estas palabras: «Yo me salgo del programa». El clima dentro del grupo de trabajo estaba tenso por demás. El problema era que el público mexicano, que amaba a Kiko, se iba a quedar sin su personaje solo por temas de ego del propio Bolaños. Es por eso que Emilio Azcárraga, dueño del canal Televisa, se ocupó de la situación con sus estrellas. Él no coincidió con la decisión de Gómez Bolaños y le ofreció a Villagrán un programa propio, pero sin cachetes. Y, acá un detalle para nada menor, supervisado por Chespirito. Kiko se negó y así se quedó sin trabajo en el canal, pero tenía un mundo por explorar, o por lo menos eso pensaba él. A la par de lo anterior, el nombre Kiko siempre fue un problema por cómo se escribe realmente. ¿Se escribe con Q y C o se escribe las dos veces con K? La respuesta es que en la historia del personaje se lo nombró de ambas formas. Villagrán tuvo que cambiarle la Q por la K a su personaje con el fin de seguir haciendo giras por su propia cuenta. En un momento declaró que se habían quedado sin un centavo tras invertir en una marca de ropa denominada Kiko's World. El problema fue que luego de invertir una enorme cantidad de dinero, los inversores desaparecieron y lo estafaron. En ese momento, Kiko renació con el mismo personaje, pero con otro nombre. Así, podría evadir la persecución por los derechos y hacer giras por su cuenta. Odiado por el jefe, pero amado por sus compañeros, comenzó su viaje personal. Lo bueno dentro de la amistad dentro del set se dio cuando, 2 semanas después del despido de Villagrán, Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, abandonó la tira. Para muchos, su personaje era el eje central del show. Incluso Kiko se encargó de demostrarlo en varias de sus entrevistas. Estos dos amigos inseparables compartieron sus últimos proyectos, giras que estuvieron bastante limitadas. En una maniobra totalmente cruel de su ex jefe, se le cerraron las puertas de varios lugares para que no trabaje en otros países. Según sus propias palabras, dijo: «Me vetó de México por 20 años y mandó fax a Argentina, Colombia, todos lados donde se veía el chavo y decía que no me dieran trabajo». Luego de buscar cobijo laboral en diferentes países de Latinoamérica, Villagrán migró a Venezuela, donde de 1981 a 1986 trabajó en 3 proyectos con el personaje Kiko. El primero de ellos fue El Niño de Papel, el segundo fue Federico, junto a Ramón Valdés. El tercero fue el de Kiko Botones, en 1986, en donde mostraba al personaje como el Botones de un hotel en Caracas. En este se representaba a un Kiko ya adulto, pero con mentalidad infantil. En 1987, Villagrán recibió una propuesta de Canal 13 para realizar su propio programa llamado ¡Ah, qué Kiko!, junto a Ramón Valdés. Sin embargo, el estado de salud deteriorado de Don Ramón complicó un poco las cosas y el proyecto se suspendió por un tiempo. Si les interesa la historia de Don Ramón, en el canal pueden encontrar el informe que hicimos. Chespirito, para ese entonces, ya había registrado todo a su nombre, desde caricaturas de ellos hasta las caras de los actores al interpretarlos. La obsesión por el poder y su ego fueron 2 de las razones que llevaron al quiebre total de la vecindad. El problema fue cuando Chespirito murió. Eso les dio muchísimo trabajo a los abogados de todos, pero lo contaremos en otra historia. Carlos Villagrán, a quien no le gusta quedarse callado, reveló que mantuvo una relación amorosa con Florinda Mesa, quien tiempo después sería la esposa de Bolaños durante casi 40 años. En una entrevista declaró: «Hubo un tiempo que anduvimos amigos íntimos, sin pasar a mayores, y ella quería que de amigos pasáramos a otra cosa, y yo no soportaba ese tipo de cosas». Según él, ella lo buscaba a pesar de que estuviera casado. Kiko agregó en una entrevista: «Fue un corto tiempo, anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa, y con Chespirito. Fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo», le dije a Chespirito. Me dice: «Mira, ahorita vamos a grabar, mantente en tu posición». Y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro. De todos modos, casado y todo, insistió en que algo pasó entre ellos finalmente. Al parecer, hubo una relación,
corta, pero relación al fin. Hubo roces en varios departamentos de la vecindad, pero al entrar el número 14 nos encontramos con Kiko, quien se enfrentaba a todos en la ficción. Sin embargo, también lo hizo en la vida real. En varias entrevistas, él contó que Pablo Escobar, o mejor dicho, su gente, lo fue a buscar a donde se hospedaba en Colombia. Villagrán relató la secuencia por primera vez en el año 2012. Había $1 millón, un capo narco. Desde la recepción del hotel, le notificaron que había un grupo de personas importantes que querían hablar con él y pensó que eran periodistas. Él aceptó verlos y cuando subieron, vio que su porte no era el de periodistas. Se encontró con 2 personas que llevaban consigo un portafolio. Lo abrieron frente a él, sacaron una chaqueta y le dijeron: «Mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón». Se referían a Escobar. «Ponga usted la cantidad, hasta $1 millón». Villagrán dijo textualmente: «Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así». La cuestión fue que Kiko rechazó la oferta, asegurando que solo podía estar en Colombia respetando el contrato que tenía vigente, por lo tanto, no podía aceptar ningún otro show en el país. Los hombres cerraron el portafolio y se retiraron, aceptando su negativa. Pero por dentro Villagrán temía por su vida, ya que conocía cómo se manejaba el cártel de Medellín ante las negativas. La ley de plata o plomo estaba vigente y él no había aceptado la plata. La parte polémica de la historia fue que Villagrán luego se enteró que otros miembros del Chavo sí asistieron a la fiesta propuesta por Escobar. Algunos de ellos fueron Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, con la compañía de varios integrantes más para sumarse a la celebración del cumpleaños de la hija de Pablo Escobar. Hay fotos que demuestran con claridad los dichos de Kiko. En la actualidad, Carlos Villagrán no se dedica a la actuación, sino que su nombre de familia. En una de sus últimas entrevistas, dejó algo bien claro: «Estoy viejo y por respeto a los admiradores voy a parar de competir contra mi peor enemigo, el Kiko más joven que aparece todos los días en la televisión. No puedo disputar con él porque él no envejecerá y yo no le simpatizo. Voy a sentir la falta del público y de las risas, es algo muy lindo». Y hasta acá el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Esto es De Fama.